Un nuevo capítulo está por comenzar. Escucha los mejores audiolibros narrados en español latino. Comenta, comparte y suscríbete para que termines el audiolibro. Te espero cada martes con un nuevo capítulo para escuchar. Comenzamos. Adonai, novela iniciática del Colegio de los Magos. Dr. Jorge Adom, Mago Jefa. Segunda parte, capítulo 25. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? El saber. Adonis veía claramente aunque tenía cerrados los ojos. Se veía a sí mismo dentro de sí mismo. Clara y conscientemente recordaba o leía, como quien sueña y está consciente de que está soñando. Se veía a sí mismo, pero no era él mismo. Es imposible describir aquel estado con palabras. El único símil que se puede presentar es como ver el reflejo de uno mismo y de las cosas en un gran espejo. Todo estaba presente ante él, aunque las cosas estaban lejanas. ¿Veía todo el conjunto en él, o era él todo el conjunto? No eran las cosas en sí lo que veía, sino las causas de las cosas. Lo adivinaba o lo intuía. Él sentía que era la luz en la luz, y la luz en el sexo, y el sexo era el todo, que contiene todo. Comprendió que las religiones tienen el mismo origen, y el origen de todo lo que existe está en la luz y el fuego, y la luz y el fuego están en el sexo. Que Dios el Creador manifiesta por los órganos creadores, el fuego sagrado y la luz que crearon el cosmos y todas las cosas visibles e invisibles. Que la luz es la inmortalización del alma, que este misterio es la llave de la iniciación interna y la de la puerta del cielo, que es la panacea de la salud, de la dicha y de la sanidad, que el hombre y la mujer forman la divinidad una, binaria y triuna, que para ver a Dios y hablar con Él, deben ser unidos por Él y en Él, que cuando se unen Él y ella por el pensamiento y la sensación, se forma la creación, que el verdadero Dios reside en la luz del fuego sagrado y que la adoración a Dios debe ser en este fuego, que todas las religiones, no pudiendo conservar la luz del fuego, acudieron a simbolizarlo por medio de miles de símbolos e invenciones mentales, que la verdadera religión no está en lo que el hombre puede ver y oír, sino en lo que pueden sentir sus sentidos, y aquel que quiere llegar a Dios debe buscar el camino de la sensación y no el de la oración, que el único ser que puede dar la sensación al hombre es la mujer, y a la mujer el hombre, que el hombre al adorar a Dios intuitivamente adora a la mujer, y a la mujer al hombre. El hombre adora a la mujer para producir la sensación, y la mujer adora al hombre para producir el pensamiento. Que el sexo es la fuerza sensitiva que genera al mundo, al hombre y a la acción, para después, por el pensamiento, regenerar al mundo, al hombre, inmortalizando su alma. Que el universo se sostiene y mantiene por el fuego luz del sexo, así como puede ser destruido por él. Que el sexo condena y salva, regenera y destruye, según el uso, sea para la salvación o la destrucción. Que el salvador del hombre o del mundo es el sexo, así como también es el demonio de los dos, y que el hombre tiene la elección entre la salvación y la condena. Que todas las religiones, al adorar a Dios sin saber
ni siquiera intuyen que están adorándole en forma de sexo, que es el productor del fuego y de la luz, en ceremonias, ritos y símbolos, y el propósito de todas ellas es mantener siempre encendido el fuego hasta obtener la luz, y que los símbolos externos con sus ceremonias tenían el objeto de ayudar a la sensación y al pensamiento, ambos debilitados por los sentidos externos. Que el instinto sexual es el impulso de la divinidad creadora. Solo el pensamiento es el que modula la creación en armonía o desarmonía, en bien o en mal, en ángel o en demonio. Que la mayor desgracia del hombre y del mundo está en la degradación del impulso creador y divino por el pensamiento. Por eso el hombre que se ha hecho Dios en el Edén murió. Que así como el sexo es el origen de todas las religiones, es la base de todo esfuerzo, afecto, amor, fe, caridad, compasión, santidad, arte, poesía, y de todo lo sublime que puede crear la mente humana. Que todo reino, poder o dominio nacen en el impulso creador y por su ausencia se extinguen. Que el cielo es la luz del sexo, el infierno es su humo y la vida es su fuego. Que el amor es una manifestación del sexo y que Dios es amor. También comprendió que sin sexo no hay amor, y sin amor Dios no existe, ni puede existir. Que el sexo, en su fuente de manifestación, es puro como la luz, pero como gratificación baja es innoble, y la nobleza reside en el pensamiento. Que el sexo es la fuente de todo lo creado por el amor, pero el amor no puede existir en la impotencia, ni la inmortalidad en la degeneración, porque en la degeneración no hay aspiración, y sin aspiración no hay generación, y sin generación no hay regeneración. Con la pureza del sexo, el hombre puede concebir el amor que le conduce a Dios, mientras que con la impureza del sexo, fabrica a un Dios que tiene los mismos deseos del hombre. Los dioses vengativos, los dioses que castigan por el pecado y por el mal, son dioses impotentes, hechura de los hombres que han llegado a la impotencia sexual, porque quien llega a la impotencia no puede ver cara a cara la única realidad. Que Cristo, Hamsa, Buda, Hermes, Zoroastro, no son más que individuos en los cuales se manifestó la luz divina, y aquella luz en cada uno de ellos se transformó en Salvador del mundo. Que estos Cristos tienen que venir por segunda vez, segunda venida, esto es, que después del descenso al sexo o infierno o generación, elevan el principio de la generación a la regeneración. Entonces sucede el misterio de la transfiguración del Cristo en el hombre. Que todo Salvador debe nacer de una virgen, la cual es la luz inefable, madre pura y casta, antes y después de engendrar al Hijo. Que la adoración al sol es la adoración al Dios hombre, como Padre que hunde su fuego creador en la naturaleza de la mujer, y la adoración a la luna es a la mujer, quien como la luna influye en el crecimiento y en la generación de los seres vivientes. También comprendió que los 7 ángeles del Señor son 7 entidades celestiales emanadas del fuego interno, y las cuales residen ante el trono del inefable en el cuerpo humano. Que los 12 signos son las 12 facultades de la luz que se encuentran en el hombre salvador del mundo. Que cada salvador es la personificación de la luz del Padre, y que todo hombre para salvarse y ser salvador debe llegar a la estatura del Cristo, esto es, llegar a la fuente de la luz.
todos los elementos del mal se desataron contra los dioses hijos del hombre Dios: fuego, aire, tierra y por último, agua o el diluvio. Se encuentran en el cuerpo, pero se salvó gracias al arca de Noé, la matriz de la mujer. Noé, lo primero que hizo al salir del arca fue encender el fuego sobre un altar para dar las gracias a Dios. Esto es, encendió el fuego sagrado en el altar de la mujer para cumplir la misión de Dios. Que el misterio de la iniciación con todos sus símbolos es el misterio del fuego y de la luz, que hace al hombre iluminado o identificado con el sol. Esto es, que ha recibido la luz y se convierte en padre, como se titulan los sacerdotes, y puede así llamarse Padre Sagrado. Que por el fuego sagrado todos los hombres son hijos de él y por consecuencia son hermanos. Que el bautismo del agua es la inmersión del hombre en la mujer para la generación, y el bautismo del fuego es la retención del fuego en sí, para ascender con el fin de la regeneración, y la inmortalidad consciente es la iluminación del Espíritu Santo. Que el pan para consagrar es el símbolo del sol o del fuego luz del hombre, y el vino en el cáliz es la mujer madre. Que el primero desciende de la espina dorsal y el segundo se halla en la matriz sagrada, y cuando el iniciado toma el vino y el pan con sus discípulos internos, el fuego del Espíritu Santo invade todo el cuerpo, y el Hijo asciende al Padre, origen de la luz. Que la invocación u oración dirigida al Dios o al ángel es la vibración de un pensamiento que produce cierto despertar, avivando la luz interna, y que cada día de la semana, por la ley armónica, produce un avivamiento del fuego en un centro particular de los 7, de los cuales se hallan en el cuerpo. También comprendió que el nombre de Jesús significa el sol, y el nacer en la gruta significa la matriz de la mujer, que el caos de donde nació Osiris es la misma matriz femenina o caverna del útero, y que la misma historia de Jesús es la de Osiris, que Isis y María son cada una de las mujeres que dice: yo soy la diosa de la que ningún mortal se ha atrevido a levantar el velo, porque bajo mi velo se hallan todos los misterios. Que José y María, Isis y Osiris, Adán y Eva, son los símbolos de la divinidad y padres de todos los dioses, porque los dos producen al Hijo, el cual es el símbolo de la luz. Que Venus, Ceres, Vesta, Atsi, María, etc., simbolizan todas a la mujer, la luna y el agua que recibe la luz del Padre para germinar después al Hijo, que forman todas las Trinidades. Que el fuego usado en todas las religiones antiguas y modernas es el símbolo del sol, y el sol es el símbolo del fuego creador en el hombre. Que la cruz es el símbolo de la unión del hombre con la mujer, acto de salvación. Que el culto a la Virgen María es la adoración al aspecto femenino de Dios que está sintetizado en la mujer. El parto es la creación, el misterio incomprensible que era atribuido directamente al hombre Dios, y María, Madre de Jesús, es la figura de Venus, Diana, Maya, Proserpina, Ceres, Isis, etc. Que el lirio en manos de José, y a veces de María, es el símbolo del hijo que brota del seno de la madre, como brota la flor de la tierra y el loto del agua. También comprendió que la vara de Aarón o de José es el símbolo del poder creador, que Isis, Venus, María, etc., tienen el título de reinas del cielo como la luna que regenera, que la Virgen debe al fin pisar la luna,
elevar y dignificar el poder creador, para ser coronada con 12 estrellas, las 12 facultades del espíritu. Que los obeliscos y capiteles de los templos son emblemas del falo, que el Salvador en cada religión es el que simboliza el fuego creador, que crea un cuerpo para ser habitado por un alma y luego regenerarla, porque tal alma tiene la oportunidad de salvarse por sí misma. Que el Salvador venía dentro de la mujer por intermedio del hombre que es el representante de Dios, por medio de su órgano creador, y por eso la humanidad antigua es más pura, porque en el acto de la procreación veía únicamente a Dios. Que el falo era signo de la alianza entre Dios y el hombre por medio del rito de la circuncisión, que cuando el hombre arroja vana y estúpidamente su simiente, nunca puede conocer el reino de los cielos, porque pierde la sustancia sagrada para la producción del fuego creador que lo conduce a Dios por la regeneración. Que siendo el hombre templo del Dios viviente, dentro de este templo debe habitar el fuego del inefable. Que los nombres de todos los salvadores están derivados y asociados con el fuego luz creador, aquella luz mística y espiral invisible. Júpiter, Apolo, Hermes, Mitra, Baco, Odín, Buda, Krishna, Zoroastro, Yogi, Yao, Vishnu, Shiva, Agni, Balder, Hiram, Aviv, Moisés, Sansón, Jasón, Vulcano, Urano, Alá, Osiris, Ra, Bel, Nebo, Serapis, Salomón, Jesús, todos ellos tienen el nombre que indica relación con la luz y el fuego creador. Prometeo, por amor a la humanidad, determinó traer al hombre el fuego divino que hizo de él inmortal y que ni los dioses han podido destruirlo. Pero los hombres egoístas tomaron el fuego divino y lo emplearon para destruirse los unos a los otros, y desafiaron a los dioses, quienes no podían destruirlos porque poseían el fuego sagrado. Y por su desobediencia, Prometeo o Lucifer fue encadenado para que un buitre le devorara el hígado, la naturaleza emocional y pasional que consume al hombre, hasta que un ser humano lograra dominar el fuego pasional y se hiciera perfecto. Esta profecía la cumplieron Jesús, Hércules, Krishna y todos los iniciados que salvan por la regeneración a Prometeo, vehículo del sexo, en donde reside la energía solar. Que todos los fuegos de los altares son símbolo del fuego ígneo del sexo, y que así como la llama consume el incienso, así también el fuego sagrado, por la regeneración, consume la naturaleza inferior, espiritualizándola como el humo perfumado que se eleva, como las nubes al cielo hasta el trono del Señor. Que el hombre es el creador o generador, y la mujer es el elemento amor o regenerador, que por su medio puede llevar el fuego al altar para alcanzar la luz. Que sin el contacto con la mujer no hay una manifestación divina, y que todas las religiones son la imitación y símbolo de la unión del hombre con la mujer para poder hallar nuevamente a Dios. Que el objeto de todas las escuelas herméticas antiguas y modernas, y sobre todo la iniciación en el colegio de los magos, era tratar de regenerar al hombre por medio de la energía creadora sexual. Esto es algo de lo mucho que se puede relatar de lo que ha comprendido y sentido Adonis en la primera fase de la iniciación, que se resume en el poder del saber. El poder de osar. La segunda fase de la iniciación corresponde al osar en el terror. Adonis sintió que se hallaba en un estado de angustia indefinible. Se encontraba frente a su propia conciencia, afrontando todos sus hechos del pasado, los cuales, con el correr del tiempo,
han formado un mundo separado de los demás, en donde habitan seres de horripilante semejanza entre sí, pero todos viven y se alimentan en su propio vientre y devoran, como los hijos de la araña, a la madre. Lo que sentía hasta aquellos momentos no era miedo ni terror, sino angustia y un dolor intenso. Todo era tinieblas y obscuridad, y sin embargo veía hasta el más mínimo movimiento de aquellos seres. En aquel mundo, todo era destrucción y remordimiento. Intuitivamente sintió que todos aquellos seres formaban parte de él y que le acompañaban por siglos y siglos. Mientras meditaba en aquel estado, súbitamente se le apareció un fantasma, valga la denominación a falta de otra mejor, que tenía una forma de cabeza con bastante parecido a la del joven iniciado. Aquella sombra estaba cubierta de formas que podían helar la sangre al más valiente de los hombres. Aquellas formas vivas manaban colores y olores que horrorizaban. Eran unos como ganchos, otras como serpientes, como lanzas, pulpos, gusanos, mientras que otras muchas no tenían un símil de comparación con las cosas del mundo conocido. Aquel fantasma se arrastraba, mientras reía de una manera infernal como un enorme reptil. ¿Quién podría bosquejar la figura de este monstruo? ¿Qué pincel podría pintar el aspecto horrible de su mirada? Pero el terror de Adonis rebasó sus límites cuando lo escuchó hablar. «Abrázanos, Padre nuestro, somos tus hijos. ¿Por qué has venido a nosotros si no quieres obsequiarnos tu amor y tu cariño? ¿Por qué temes a tus queridos hijos? Tú has sacrificado todos los placeres para hacernos una visita. Ven, Padre, ven. Nuestro cariño es grande para ti. ¿No nos crees, Padre? Pues vuelve con nosotros, con tu buena memoria. Somos entidades vivientes nacidas de ti y vivimos en ti. Somos hijos de tu mente y tu voluntad. Somos las semillas derrochadas de tu energía creadora. Mira, esta es tu hija, la fornicación. Este otro es el egoísmo. Aquel es la ira. Estos son tus hijos, el odio, el robo, la pasión, la hipocresía, la mentira, la gula. Últimamente, Padre, nos abandonaste para rasgar el velo de las tinieblas y vienes a nuestro reino. Pídenos lo que gustes, que nosotros somos tus archivos, tu memoria, y todos los misterios de las edades están escritos en nosotros. Bésanos, querido Padre. Y aquella mezcla de infernal y humano se arrastraba hacia Adonis, o al menos así lo creía él. Hay ciertos segundos en el tiempo que son más largos que la eternidad. Adonis se sentía desfallecer de arrepentimiento más que de miedo. Delante de él desfilaron todas sus víctimas de las edades. Leía efectivamente en aquellos seres endemoniados su pasado, y sentía que ellos eran sus hijos o sus obras. Entonces, este es el infierno, se decía a sí mismo Adonis. Estos son los demonios atraídos por mi pensamiento hasta esta región. ¡Oh, qué horror! Sácanos de aquí y vuelve con nosotros al mundo externo en pos del goce y del placer. Ya tenemos sed y hambre, dijo el fantasma. Jamás. Es suficiente lo que he hecho, creyó decir Adonis, pero antes de terminar, escuchó gritos desesperados que clamaban, «Sálvanos de estos tormentos». Miró y vio a muchas almas desesperadas que estaban allí condenadas por él, y sintió entonces que él había creado ese infierno en el que había colocado a aquellos seres por sus pensamientos y deseos. En un primer impulso quiso correr a salvarlos a todos, pero viendo la desigualdad de la lucha, comenzó a estudiar cómo anular todos los males. Mientras tanto, veía acercarse más y más a él a aquella terrible aparición que le suplicaba con un beso,
y le incitaba a volver con ella al mundo externo. Atrás, tú eres mi obra y yo sabré cómo anularla. Se imaginó que gritaba a Adonis. Escuchó entonces una voz interna a la que estaba acostumbrado a escuchar. Elevó su pensamiento a aquella voz silenciosa e invocó, y vio que de su corazón se abría una puerta por la cual bajaban seres de luz, y emprendió su obra salvadora. No se puede decir cuánto tiempo estuvo dedicado a estos trabajos. El arrepentimiento y el amor fueron sus guías, y creyó ver poco a poco la desintegración de aquellos demonios cuando les dirigía aquel manantial de luz que irradiaba del corazón. Mientras tanto, dedicaba una mirada retrospectiva a su pasado, desde el momento actual hasta la más remota antigüedad del mundo. Todo estaba escrito en su sistema del gran simpático, y desfilaba como proyecciones cinematográficas ante él. En aquel infierno pudo darse cuenta de la ley que enseña que todo dolor causado a los demás redunda por rebote en el sufrimiento de quien lo ha causado, porque allí tuvo que identificarse con sus habitantes, sufriendo las consecuencias de sus hechos. Fue horrible el tormento, pero la invocación a la conciencia divina alivia todo dolor. En este mundo aprende el iniciado cómo anular los trabajos de los magos negros que utilizan los ángeles de las tinieblas para influir y dominar al mundo con el arma del mal. Muchos ofrecimientos tiene el aspirante en esta región, ofrecimientos de poder, de fortuna, de fama, etc., si se afilia al ejército del demonio interno, pero la voz interna nunca le abandona. Una vez triunfante sobre estas tentaciones, le invaden sentimientos de sacrificio y de justicia. En estas esferas siente el dolor causado por él y como consecuencia busca el remedio al final. Tiene que salvar del tormentoso sufrimiento a aquellas almas que, por causa de él, sufren en ese lugar lo indecible. Adonis observaba sus vidas pasadas, que desfilaban como caravanas ante su mirada espiritual, con todos los errores de los cuales adolecen. Vio sus relaciones anteriores con Aristóteles, con Ashtaroth, con Eva, con sus padres, hermanos, amigos y enemigos. En distintos lugares y fechas se había encontrado con ellos y con otros más, en España, en Francia, en Grecia, en Egipto, en Caldea, en la India, etc. La estrechez del espacio nos impide relatar aquellas relaciones, que por sí solas, como que son compendios de vidas enteras, llenarían varios tomos. Solo podemos decir que en las diversas vidas anteriores, Adonis y Aristóteles fueron muy conocidos en el mundo del saber y de la espiritualidad. En España, Aristóteles fue gobernante del país y Adonis fue un filósofo médico, cuyo saber jugó un papel de gran importancia en la Iglesia romana. En Francia fueron muy conocidos padre e hijo en el siglo VI. En Grecia, nuestro maestro y discípulo a fines del siglo IV a.C., y así sucesivamente. En los demás lugares y países siempre hubo una relación íntima entre los dos. Adonis veía todo esto en su sistema simpático que, a semejanza de una inmensa galería, reunía todos los sucesos desde el Génesis hasta el momento actual. Todo estaba ante él, pero no le era posible trasladarlo todo a su mente, ni retenerlo todo en su memoria. En aquel estado, semejaba a un amante que siente en su pecho el fuego consumidor de una pasión amorosa, pero que no puede expresarlo con palabras, pues éstas se niegan a salir de sus labios, ya que no pueden expresar nada. Y mientras meditaba en la manera de conservarla en la memoria cuanto se presentaba ante él, se produjo un fenómeno inesperado.
Sintió en la raíz de su espina dorsal un movimiento extraño. Después creyó ver una especie de vapor que invadía dicha región y luego se trocaba en fuego, pero un fuego sin humo a semejanza del producido por una corriente eléctrica. Y por último, este fuego se trocó en luz más brillante que la del sol. Intuitivamente comprendió que aquel fuego luz era emanado de su semen y que iba a producirse un fenómeno extraño. Sintió una profunda veneración por aquella luz y con todo el amor de su espíritu y de su alma la adoró y comprendió muchas cosas. Aquella luz fue ascendiendo, perforando su médula espinal, pero al contrario de lo sucedido en las anteriores ocasiones, era sin producirle dolor alguno, sino más bien de un modo placentero. ¿Era aquella luz la que daba vida a los ángeles que pululaban en ella, o eran los ángeles los que encendían y formaban aquella luz? Nadie podría resolver el problema, puesto que ambos formaban una sola naturaleza. Aquella luz invadió por fin toda la sangre, y el nuevo iniciado creyó ver a su alrededor una especie de coraza luminosa que impedía toda relación con el mundo exterior. Y cuando desaparecieron ante ella todos los demonios y fantasmas del infierno como por encanto, el joven se sintió solo consigo mismo. Ante aquella maravilla, Adonis se sintió fuerte y valeroso, con una penetración única para comprender las cosas, y con un atrevimiento que nunca lo había experimentado antes. Se avivó su imaginación de tal manera que podía atravesar el pasado y el futuro a voluntad. Sentía que era una fuente de salud inagotable y que era capaz de dar a todo el mundo de esa fuente, y ardía en un deseo vehemente por hacerlo. La luz seguía ascendiendo por etapas en la médula. Cuando llegó a la región del vaso, Adonis comenzó a sentir y comprender el significado del equilibrio de todo el sistema nervioso. Consejo, justicia y caridad fueron las facultades que se apoderaron de él, y a la vez que se sentía una fuente de salud, se sintió depositario también de los pensamientos puros, y que él debía derramar estos tesoros sobre todo ser. Ya no había necesidad de dominar las pasiones, pues éstas ya no existían en él. Comprendió que se hallaba en este estado en armonía, cuerpo, espíritu y alma, y que le era fácil comunicarse con seres que habitaban regiones superiores. La luz ascendió un grado más y una puerta se abrió, y brilla un sol alumbrando el hígado y los intestinos. El talento se enciende y la mente adquiere la prudencia y la cordura. Este fenómeno se produjo como un despertar gradual a la comprensión, y luego comenzó a ver las formas del pensamiento que fueron las creadoras de los ángeles y de los demonios. Más arriba llegó la luz, y el corazón comenzó a brillar como un sol. Aquí aumentó la vitalidad y la actividad mental, y todo el sistema glandular inició un trabajo excesivo. En este estado, Adonis llegó a percibir con su mente las cosas y a identificarlas por sus cualidades, y ante la grandeza de aquel fenómeno se sintió humilde y modesto. Ahora podía concentrarse a voluntad en un solo objeto. Sintió la estabilidad, la perseverancia, la paciencia, la verdadera fe y el equilibrio entre el dolor y el placer. Siguió la luz en su ascenso y al llegar a la garganta abrió una puerta. Todo lo que se puede decir de este estado es repetir el axioma: el que sabe no puede hablar, y el que habla no sabe nada. Solo unas pocas palabras podemos dedicar a las sensaciones externas y a sus cualidades. Se estimuló el sistema simpático en donde se hallan las causas y los efectos de las cosas. Aquí reside el verdadero entendimiento, la esperanza y la generosidad. Aquí se despiertan lo lógico, la resolución, la veracidad,
el obrar correctamente, la armonía en el vivir, la superación, el provecho de la experiencia y sobre todo, el poder de estudiar la naturaleza interna, oyendo siempre la voz del silencio que guía al hombre en todos sus trabajos y hecho sin equivocarse jamás. Cuando la luz llegó a la mitad de la cabeza, se abrieron los párpados de un ojo que estaban cerrados y comenzó a ver lo que ningún ojo humano ha visto y a escuchar lo que jamás nadie ha oído. Se sintió ser el dueño de todo y el señor de los espíritus y cuerpos. Mientras, Adonis se hallaba contemplando y discurriendo en este estado, experimentó algo parecido a un desvanecimiento, para sentirse luego unificado con la luz, y ambos se escurrían por el vértice de la cabeza. Él era la luz, era el mundo, era la vida, y él era el saber. Entonces estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor. Abrió los ojos y vio que el hierofante, las 7 mujeres y los 12 hombres estaban arrodillados ante él con profunda veneración, y consciente de lo que hacía, levantó su mano derecha y trazó sobre el grupo postrado ante él la misma señal que hiciera antes el hierofante, y vio que sus dedos emanaban luz. El hacer y el callar. Una vez sentados todos en sus puestos, Aristóteles dijo: Adonai, tu iniciación fue completa y perfecta. Nuestro deber fue el iniciarte en el saber y el osar. Tu deber personal consiste en el hacer y callar. No podemos aumentar una sola palabra más a lo que tú sabes ya, ni podemos tampoco enseñarte el deber de obrar y callar. El mundo está ante ti, y en el mundo está tu deber de hacer. Ya eres un creador y constructor, y lo que debes crear tiene que vivir siempre. Eres Dios Padre pensador que crea, eres Dios Hijo que recibe, eres Dios Espíritu Santo que manifiesta. Tu cuerpo ya es el canal de la divinidad. Procura no obstruir nuevamente este canal, para no impedir la manifestación del Padre hacia sus criaturas. Al terminar estas palabras, Aristóteles le besó en la frente mientras le abrazaba con toda ternura. Luego, acercándose primero los hombres y después las mujeres le besaron en las mejillas. Cuando le tocó el turno a la mahometana que se había servido de tentadora, ésta le dijo: «Ahora ya puedes besarme sin miedo». Rieron todas con alegría mientras Adonai contestaba: «Con mucho gusto, hermana, pero en otra ocasión ten más compasión de tu víctima». Y rieron todos nuevamente. Adonai interrogó: «¿Y qué hay de ese marido supuesto?». A lo cual la mujer mahometana respondió: «No es supuesto, querido hermano, todo lo que te dije es la verdad, solo la tentación fue ficticia». Y recordando a Adonai el juramento del esposo de la mahometana, dijo: «En este caso tu problema está resuelto. Di a tu marido que abra un tragaluz en el techo de la casa y que descienda al interior por él. De esta manera no quebrantará el juramento de repudiarte 3 veces por las 4 leyes desde el momento que vuelva a entrar por la puerta, y volverá a ti como marido». Todos los presentes se admiraron de la agudeza de ingenio de Adonai, y la mujer tomándole de la mano le dijo: «Gracias, querido hermano y maestro». Vinieron después las presentaciones de los diversos miembros de la hermandad con sus verdaderos nombres y apellidos, y los nombres adoptados. Eran de diferentes regiones y razas. Luego, por una puerta secreta, penetraron a casa de un hermano que había preparado un desayuno. Capítulo 26. Desfile de acontecimientos. En la tarde de aquel día, llegó una carta del emir Faisal a Aristóteles,
en la que le rogaba que le facilitase el viaje de Adonis, hoy Adonai, a través del desierto hasta llegar a él. Todos los gastos correrían por cuenta del emir. Aristóteles comunicó a Adonai el deseo de Faisal. Luego de quedar pensativo un momento, el interesado respondió: «Tengo que cumplir una promesa hecha a Ashtarut ¿Hasta qué, Adonai?», preguntó Aristóteles. Adonis dirigió a Aristóteles una mirada significativa, nublada apenas por una lágrima que se asomaba a sus ojos para rodar muy pronto por su mejilla. Y sonriendo tiernamente, Aristóteles le dijo: «Tienes razón, Adonai, haz lo que te dicta el corazón». «Gracias, maestro», respondió Adonai. «Ahora mismo voy a ella, porque siento que me llama y me necesita». El hierofante movió afirmativamente la cabeza, y en medio de una sonrisa triste, pronunció estas palabras: «Sí, hijo, vete pronto, ella sufre». Llegó Adonai a la casa de Hadalá Pachá el Atrash. No encontró a nadie en el patio. Reinaba en toda la casa un silencio profundo que le hizo presentir algo funesto. En este momento salió un joven sirviente en loca carrera y al paso le dijo a Adonai: «La patrona muere, voy en busca de Aristóteles». 2 días habían pasado sin que Ashtarut viera a su amado. Se desesperaba y vivía con la eterna tortura de pensar en que él la abandonaría alguna vez. Preguntaba por Adonis a cada instante y le respondieron al fin que estaba ocupado con Aristóteles. Fue personalmente a casa del hierofante. Este no se hallaba en ella y el sirviente le avisó que tanto Aristóteles como Adonai estaban invitados a un almuerzo. Ashtarut regresó con más tristeza y desesperación todavía. Se daba cuenta más y más conscientemente, y vuelta a la realidad de que ella ya no podía vivir sin Adonis, ahora desligada de sus sueños románticos, veía la crudeza de la vida sin su amado. El pachá, viéndola triste, pálida y hasta nerviosa, quiso evitar con el silencio herirla más que pidiéndole aclaraciones. Hadalá sospechaba, o más bien conocía el motivo. A las 2 de la tarde, mientras pensativo se hallaba su padre en una habitación, entró Ashtarut. La mortal palidez de su hija asustó al jefe druso. «¿Qué tienes, Ashtarut?», preguntó él. Esta, arrodillándose delante de él, respondió: «Padre, yo amo al Hatib». El pachá guardó silencio, pero el temblor de sus bigotes hablaba de su cólera. «Padre, si no me caso con él me suicido». «Esto sería preferible, hija de él», gritó con cólera, pero al querer terminar la frase la vio en el suelo sin conocimiento. Tuvo miedo entonces, se inclinó cariñoso llevándola en sus brazos a la cama. Llamó a todos los sirvientes, pero nadie pudo hacerla volver en sí, y cuando vio que el desvanecimiento duraba ya demasiado tiempo, envió por Aristóteles. Pocos minutos después entró Adonai, también pálido pero sereno. Con una mirada penetrante y autoridad en la voz ordenó: «Todos fuera». Solo el padre de la muchacha quedó en la alcoba. Se acercó Adonai a la cama, acarició con la derecha la frente de la desmayada y con la voz suavizada por el llanto contenido murmuró: «Vamos, Ashtarut, despiértate». Suspiró ella, abrió los ojos y dijo con voz fatigada: «¿Ya estás aquí?». «Sí, Ashtarut», respondió Adonai. «¿No me abandonarás?». «No, no te abandonaré, Ashtarut, te lo prometo». Ashtarut se tranquilizó al parecer. Tras una pausa volvió a hablar. «Tengo sueño, Adonis». «Duerme, querida, yo estoy a tu lado». Dormía ya la hija de Hadalá Pachá. Este y su secretario salieron en puntillas de la habitación. Cuando estuvieron afuera, Adonai dijo al jefe: «Señor, envíe por un médico a Damasco».
Había en su voz mucho de mando y mucho de súplica también. —¿Está grave? —preguntó el padre. No contestó el Jatib porque en ese momento llegaba Aristóteles, quien preguntó al padre: —¿Ya enviaste por el médico? Asombrado por esta pregunta, Jadalá Pachá hizo un movimiento de desesperación y corrió a impartir órdenes. Llegaron al tercer día 2 médicos de Damasco. El caso era fatal. La joven padecía del corazón. Había algo arrancado en ese órgano. Ambos recetaron calmantes, cobraron cada uno una fortuna y regresaron. Jadalá el Atrash se desesperaba. Ante ese implacable poder del destino y de la naturaleza, blasfemaba muchas veces y otras caía de rodillas para invocar a Dios. A cada momento, solo una palabra tenía para Aristóteles y Adonai: «Salvadla». Ashtarut solo estaba tranquilizada cuando a su lado veía al Jatib. Varias veces tuvo que dormir sobre la misma silleta en la que se sentaba para calmarla y dejarla dormida. Fue un día sábado. Ashtarut se despertó, contempló a Adonai dormido en su silleta y, como si su mirada de moribunda le despertara, abrió los ojos y preguntando enseguida: «¿Cómo has amanecido hoy, mi querida Ashtarut?» «Hoy estoy bastante tranquila, Adonis. Quiero preguntarte una cosa». «¿Cuál es?», preguntó Adonai. «¿Por qué brilla tanto tu cara? ¿No te molesta el sol en la frente?» Sonrió Adonai para tranquilizarla y respondió: «Son tus ojos de amante los que ven esas cosas». «Ay, mi Dios, qué amargo es el dolor, pero qué agradable es su amargura», dijo Ashtarut. «No debes pensar en amarguras. Tu padre ha consentido nuestro enlace». Ella sonrió amargamente, cerró los ojos para luego exclamar: «Por esta vez ya es tarde, Adonai. ¿Por qué eres tan pesimista, Ashtarut?» Volvió ella a guardar silencio. Luego murmuró: «Qué hermoso eres, amado mío, y qué luz tan divina es la que emana de tu frente. Parece que siguiera la misma dirección de tu mirada. Mírame a los ojos, así, eso es. Qué feliz soy porque voy a darte lo que nadie pensó en darte jamás». Adonai leía el pensamiento de su amada, pero disimulando su sentir con una sonrisa melancólica, interrogó: «Vamos a ver, ¿qué es lo que vas a darme, Ashtarut? Acércate más, más. Ahora abrázame y bésame». «No, Ashtarut, esto puede hacerte mal, puede causarte daño». Pero ella, sin dar oído a los temores y reconvenciones de Adonai, se incorporó con gran agilidad en el lecho. Encadenó el cuello de su amante con sus brazos marchitos y pálidos y le dijo: «Una vez te dije que te voy a dar», y sin terminar de hablar, acercó sus labios a la boca de Adonai, fundiéndose en un solo beso dulce y largo. Se separó luego un tanto para continuar: «Una vez te dije que te voy a dar mi alma», y nuevamente le volvió a besar. Adonai quería protestar, pero sintió que los brazos de Ashtarut se aflojaban en su cuello. Su cabeza se inclinaba hacia atrás paulatinamente, separando así de una manera cruel y dolorosa no solo sus labios, sino también sus vidas. Aquella mujer adorada había entregado el alma en un beso, y mientras se esfumaban los días de su vida en el seno de la eternidad, a lo lejos como un eco, como si el aire fuera el que cantaba, sonaban las notas de una canción. Era un campesino que en el comienzo de su faena, lejano a la tragedia, cantaba: «Del seno del amor, como una flor de lis, se desliza Ashtarut en busca de Adonis». Un día en el camino se encontraron los dos, pero amargo destino al hombre impuso Dios. Confiaban en la suerte con férrea voluntad.
mas nadie, ante la muerte, posee libertad. Y al extinguirse la canción lejana, solo quedaban los sollozos húmedos del amante abandonado. La mujer que había amado se iba con un rival más poderoso que él, el destino. Fin de la segunda parte. Narrado por Mauricio Cantú para Audiolibros Te Presto Mi Voz. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.